La opción que te presento hoy es sumamente sencilla y por eso me gusta. Todas las cosas deben ser y son en realidad simples. Muchas veces no sencillas. Lo que vale la pena, lo que tiene valor, no va a ser sencillo, no va a ser de la noche a la mañana, pero sí simple en cómo lo vas a planear, y el trabajo duro viene en la ejecución. Antes de ahondar en el tema de hoy, quiero dar alguna actualización sobre el mercado de bienes raíces en Estados Unidos en la segunda semana de enero del 2024, presentado por Mike Simonsen esta semana, presidente de Altos Research. Es muy importante que la información que recibas sepas de dónde viene, porque es muy fácil dar una opinión. Todos tenemos una opinión. Si tú ves en mis videos y en todos los videos, va a haber comentarios de todo tipo a favor y en contra, porque es muy fácil opinar sobre lo que otros dicen, pero es muy diferente presentar información con fundamento y con conocimiento para yo poder darte la información que te presento en cada video. Tuve que estudiar más de 10 años a nivel profesional. Si cuento todos los estudios de mi vida, he estado estudiando más de 20 años. Fácilmente tengo más de 100 cursos en diferentes temas, sobre todo en las áreas de finanzas y negocios. Por eso te presento la información en cada video y cada día. Y si tienes una opinión en contra de lo que yo presento, puedes expresarla con toda confianza, pero con fundamento, para que los demás podamos aprender de tu perspectiva de las cosas, porque todos somos diferentes. Según Mike Simonsen en su reporte semanal presentado en Housing Wire, basado en las tendencias después que se ha iniciado el año, proyecta que el 2024 va a tener aproximadamente un 15% de aumento en las ventas de casas respecto del 2023. También pronostica que los precios de las casas van a aumentar ligeramente. Sin embargo, esto no, a mi forma de ver, es señal ni bueno para los vendedores ni malo para los compradores, ya que un ligero aumento en los precios de las casas tú siempre lo puedes contrarrestar con una oferta poderosa, con un buen agente que te represente, un agente realtor, un agente de bienes raíces, lo cual yo no hago, pero con gusto te puedo ayudar a conseguir alguno. Si no conoces a nadie profesional en este país, me puedes contactar con gusto y yo te pongo en contacto por lo menos con dos para que tú elijas el que te puede asesorar en la compra de tu casa. Esto es si te sientes solo, si no tienes quien te ayude. Si tienes un buen asesor de bienes raíces que trabaje contigo, no tengas miedo porque empiecen a predecir que los precios de las casas están subiendo o van a subir, porque el papel de tu agente de bienes raíces te va a ayudar a contrarrestar ese efecto que vas a ver en las noticias. Estas tendencias son muy claras de cómo está empezando el año. El 2022, por ejemplo, inició sumamente fuerte porque aún estaban esas tasas de interés debajo del 3%, pero cuando desaparecieron rápidamente se cayó el 2022, el mercado se volvió nada por el resto del 2022. El 2023 empezó algo recuperado. Esto fue porque siempre al tener esos cambios drásticos en tasa de interés, el mercado, las personas, los compradores y vendedores reaccionan de una manera sumamente emocional, lo cual no tiene nada de malo. Somos seres humanos, somos seres emocionales, pero lo importante es que tú sepas que el cambio se va a mover siempre de una manera emocional, más que lógica. Aunque las gráficas digan una cosa, aunque las estadísticas digan una cosa, si el mercado, si los compradores tienen miedo, no van a comprar. Si los vendedores tienen miedo, no van a vender. Por eso es muy importante que sepas analizar y entender los efectos que esas gráficas que todo el mundo te presenta tienen en las emociones de los seres humanos. Porque si te quedas en las gráficas, así veas los números y veas las estadísticas todos los días. Yo personalmente tengo también estudios de posgrado en estadística. Las estadísticas no te van a resolver tu problema, que es
¿Dónde invierto? ¿Cómo gano? ¿Compro o no compro? Debes entender el aspecto emocional de los negocios. Y partiendo desde este punto de vista emocional, vas a entender por qué el 2023 empezó un poco recuperado respecto al año anterior, pero al final del año, al final de este 2023 que acaba de terminar, nuevamente el mercado se frenó, se detuvo porque las tasas de interés subieron. Esto no necesariamente significa o se debe a que la gente ya no puede comprar, que es algo que escuchamos desde que somos niños. El dinero está difícil, no hay dinero. Esto es mucho más mental que real, pero de todas formas, al estar en la mente de las personas y de las familias, se vuelve una realidad y la gente deja de comprar, la gente deja de vender. Por eso a finales del 2023 el mercado se redujo drásticamente al subir las tasas de interés, llegar casi al 8%. Sin embargo, a finales del 2023 las tasas de interés vuelven a bajar y el mercado se reactiva, y por eso este 2024 está empezando fuerte que el 2023. Y la demanda ha aumentado. Si bien solamente tenemos 2 semanas que empezó el 2024, la demanda de las casas se ha visto aumentada. ¿El mercado se podría caer nuevamente en el 2024? Es probable, pero recuerda siempre, más allá de la estadística, tú quieres comprar una casa y quieres enfocar tu esfuerzo en una sola casa. Así que no le des demasiada importancia si el mercado mejora, si el mercado empeora, si las tasas de interés, si los certificados de depósito, si los bonos, las acciones. Concéntrate en tu vida, en tu esfuerzo diario. Eso es lo que tú necesitas, una mentalidad positiva para lograr los objetivos en tu vida, no lo que está pasando en el país. Si bien es cierto que mantenerte informado te va a ayudar a tomar una mejor decisión personal. Ninguna de las métricas que se siguen en el mercado muestra ninguna señal de peligro o de riesgo que muestre que el mercado en el resto del 2024 va a bajar. De hecho, el aviso de la Reserva Federal de que va a bajar las tasas 3 o 4 veces durante el año ha ayudado enormemente a que el resto de las variables macroeconómicas se mantengan estables. Las variables macroeconómicas no se refieren a la gente rica, no se refieren a gente que tiene mucho dinero. Es decir, hay personas que confunden microeconomía con la economía de las familias de a pie, y macroeconomía creen que se refiere a la economía de las grandes empresas. La economía no se divide de esa manera. La microeconomía se refiere a nuestras finanzas personales, así seas millonario, y la macroeconomía se refiere a las variables económicas de naciones en su conjunto, como es el empleo en los países, la inflación, las tasas de interés, la moneda. Esa es la macroeconomía, esas son las variables macroeconómicas. Dicho lo anterior, te voy a explicar de la manera más sencilla posible cómo, si vives en Estados Unidos, puedes generar un ahorro para tu futuro, para tu vejez, de una manera muy sencilla. Y te lo voy a explicar con una pregunta. ¿Tú preferirías vivir en una casa rentada al 0% de interés o comprar una casa al 10% de interés y dejar de pagar renta? Sí, te dije renta al 0% de interés, renta sin intereses. Suena fabuloso. A nadie nos gusta pagar intereses. Las rentas no tienen intereses. Tú pagas tu renta mensualmente y no vas a pagar un solo centavo en intereses por esos $2,000, $1,500 que estás pagando de renta mes a mes. Y adivina qué, el dueño de esa casa que tú pagas renta muy probablemente tenga un préstamo. Ese préstamo sobre el cual está pagando la casa donde tú vives tiene intereses. ¿Cómo es posible que tú rentas sin intereses y el dueño de esa casa paga el 10% de intereses? En 10 años, en 20 años, ¿quién de los dos va a estar en mejor posición? Te lo voy a mostrar con esta gráfica que muestra una apreciación anual de una propiedad que el día de hoy, en enero de 2024, vale $450,000.
Esa casa que el día de hoy tiene ese valor, aquí podemos ver en la gráfica año tras año el aumento en el valor que esta propiedad va teniendo. Ese aumento en ese valor es dinero que el dueño de la casa que tú rentas, al 0% de renta, esa casa que tú rentas en 10 años va a tener este valor, en 20 años va a tener este valor. Todo ese aumento en el valor no tiene nada que ver con los pagos que el dueño está haciendo de esa casa. O incluso si esa casa está pagada, si no tiene ningún préstamo, pues mejor aún. Esa casa que tú estás pagando renta al 0%, esa renta que tú pagas, el dueño la utiliza para pagar la casa y se gana posiblemente unos 100, $200 al mes con la renta que tú pagas. Pero la ganancia más importante para ese dueño es la que te he mostrado en la gráfica anterior. Los pagos que el dueño de la casa donde tú vives hace mes a mes al banco le están permitiendo que también mes a mes ese dueño aumente el valor de su patrimonio, pagando intereses. Recuerda, los intereses no los estás pagando tú. Tú pagas 0% de interés en tu renta, pero el dueño de la casa, el que tomó el riesgo, dijo, sí, yo voy a invertir mi dinero, voy a comprar esta casa para rentarla. Él es el que se va a ganar ese dinero dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Y espero que a estas alturas te hayas dado cuenta ya el plan que te he hablado, que es compra tu casa con un préstamo. Y no le tengas miedo a los intereses, porque el pago que tú hagas mensualmente va a cubrir el capital, los intereses, el seguro, los impuestos, va a cubrir todo. Recuerda que hay cientos de miles de personas en Estados Unidos que son dueños de casas o apartamentos, los rentan y de esa renta sale el pago mensual. Es decir, todo el mercado de rentas de Estados Unidos, de propiedades, que es de los más grandes del mundo, no pueden estar mal, no están perdiendo dinero. Porque ya sé que tú muchas veces estás pensando o alguien te ha dicho que te conviene más rentar porque las casas están carísimas, porque es imposible pagar una mensualidad. Las casas que tienen un préstamo y son rentadas, el dinero sale de la renta. No dejes engañarte por personas que ni siquiera conocen el mercado. Yo personalmente tengo propiedades de renta, yo soy inversionista en bienes raíces. Yo no estoy tratando de venderte una casa, es más, yo no vendo casas. De lo que estamos hablando es, puedes comprar una casa hoy en el 2024 y si en 10 años decides regresarte a tu país, a México, a Honduras, a El Salvador, a Colombia, en 10 años vas a tener aproximadamente un capital similar al que he mostrado en estas gráficas. Obviamente no hay nada garantizado en la vida, pero lo que sí podemos decir con base en décadas de información estadística en el mundo es que si tú compras una propiedad raíz, invariablemente en el largo plazo va a subir de precio. No vas a perder y no tienes que dedicarle tiempo como a un negocio. No tiene el alto riesgo de las acciones, de las criptomonedas, no. Por eso las grandes fortunas del mundo están ligadas a los bienes raíces y la gente entre más rica se va volviendo en el mundo, voltea los ojos a los bienes raíces, porque los bienes raíces es casi siempre una de las inversiones más seguras que hay en el mundo. Además, recuerda esto, si tú no compras tu casa donde vas a vivir en Estados Unidos y vas a pagar la hipoteca de alguien más. Por eso te pregunto lo siguiente, ¿qué prefieres tú? ¿Pagar la hipoteca de alguien más y que esa casa se la queden los hijos de alguien más? Porque eso es lo que estás haciendo cuando tú rentas. O pagar tu propia hipoteca. Y cuando tú te vayas en 15, 20 años de Estados Unidos, perfecto. Vendes esa casa al valor que va a tener en 20 años y con ese dinero, aquí vemos en la gráfica para esta casa cuál es el valor estimado dentro de 20 años, con esta cantidad de dinero, tú te compras una casita en tu país y vives el resto de tu vida. O posiblemente al mismo tiempo que tienes tu casa donde vives en Estados Unidos, mandas dinero a tu país para que allá construyan tu casa y cuando tú te vayas, la casa que compraste aquí, la rentas, tienes tu casita en tu país y con la casa que te compraste en Estados Unidos, vives el resto de tus días con la renta que te paguen los inquilinos o la vendes
y te llevas esos ahorros a tu país y con eso vives cómodamente el resto de tus días. Muy probablemente en la mayoría de los mercados te va a convenir mucho más financieramente, esto sí es números, comprar primero tu casa en Estados Unidos y luego mandar dinero a tu país para que construyan tu casa por allá. Esto sin tomar en cuenta que también estadísticas que se han hecho en nuestros países, aproximadamente la mitad del dinero que tú mandas a tu país para que construyan tu casa o para que lo ahorren, en promedio la mitad de ese dinero se gasta en otras cosas.